En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Todos sabemos lo que ha ocurrido con Nicolás Maduro en los últimos días, ¿verdad? Ha sido detenido por los Estados Unidos, ha sido puesto a disposición judicial y pesa contra él pues un montón de delitos, ¿verdad? Un montón. Si tuviéramos que decir cada uno de ellos, pues podríamos tardar aquí un buen rato para contarlos, ¿no? Pero fíjate que Nicolás Maduro y su régimen, un régimen totalmente chamánico, yo no sé si ese señor haya podido vender incluso su alma al diablo. Lo digo porque su régimen ha estado muy de cerca, pues, apoyado por chamanes, todo tipo de rituales en Miraflores. Pero también hemos podido ver en diferentes videos, por ejemplo, él se llegó a declarar judío, sefardí incluso, llegó a decir que era. Lo pudimos ver también en el Vaticano, donde el Papa Francisco le impuso las manos y le dio su bendición. Y hoy vamos a ver cómo un pastor evangélico africano pues ora por él. Y mediante esa oración, ese pastor evangélico pues va a decretar varias cosas. Entre ellas, pues que el enemigo, refiriéndose a los Estados Unidos, no iba a tocar a Nicolás Maduro, ¿verdad? Todos sabemos, como he dicho al comienzo, el desenlace, ¿verdad? O sea, estamos viendo que ese profeta y esa persona que está decretando, pues no ha dado una a derechas. Yo, por ejemplo, que vengo de pasar un tiempo entre los pentecostales, he podido ver esas mismas imágenes que vamos a ver ahora. Voy a compartir pantalla. Estas mismas imágenes que estamos viendo aquí, vemos la mano del pastor, cómo se la impone en la cabeza a Maduro. Esa imagen yo la he llegado a ver en un montón de ocasiones estando en la secta pentecostal. Es más, yo estaba como está ahora el pastor Maduro, el presidente Maduro. Así, con la cabeza agacha y el pastor o el profeta imponiéndome las manos y orando por mí. Y yo pensaba que eso era correcto. Cosa que no lo es. Pues bien, vamos a ver cómo estos falsos profetas decretan cosas y realmente luego eso es falso. ¿Por qué? Porque son profetas, sí, pero son falsos. Sus palabras no hay que temerlas, dice la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver con la Biblia y también vamos a usar la Reina Valera para descubrir a estos falsos profetas. Fíjense, vamos a compartir el video, vamos a darle al play y vamos a ver cómo ese pastor decreta y declara sobre Nicolás Maduro de que ningún enemigo lo va a tocar. Escuchemos. Lord is with this country. Y que el Señor está con este país. So let me lay my hand on you and make a decree. Y déjame poner mi mano sobre usted y hacer un decreto. Father, in the mighty name of Jesus. Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Lord, I decree with my terrible prophetic tongue today. Señor, yo decreto con mi terrible lengua profética hoy. That you'll protect the president of this land. Que usted protege el presidente de esta nación. And protect the whole of this land of Venezuela. Y proteger toda la tierra de Venezuela. Even as you have shown me in the dream, you will chase away the enemy. Incluso como usted me ha mostrado un sueño, usted va a echar al enemigo. The enemy will not come close. El enemigo no se acercará. And this nation will rise. Y esta nación se levantará. I decree salute, health. Yo decreto salud and strength y fortaleza upon the president of this land, sobre el presidente de esta tierra, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, That in this land, Lord, para que en esta tierra, you will Señor, always be glorified. usted siempre se
será glorificado. Lord, I decree today Señor, yo decreto hoy that as you raise this nation, que mientras se the levanta esta name nación, of Jesus el nombre de Jesús will be exalted in this land. será exaltado en esta I have tierra. decreed today Yo he decretado hoy Victoria, 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 Victoria 3 victoria times. 3 veces. In the mighty name of En Jesus. el poderoso nombre Amen. de Jesús. Amén. Finished. Terminó. Thank you. Muchas gracias. Thank you. Muchas Thank you. gracias. Dice Bien, hemos podido ver, ¿verdad?, cómo ese pastor, ese profeta, pues ora sobre Nicolás Maduro. Es cierto, el enemigo no se acercó a Nicolás Maduro. El enemigo se le metió hasta el dormitorio a Nicolás Maduro. Ahí yo creo que el profeta estuvo bastante bien. Yo creo que es lo único que ha podido acertar, ¿verdad? Pues bien, fuera de bromas, vamos a ir a la Sagrada Escritura. Vamos a leer Deuteronomio y vamos a usar la versión Reina Valera, año 1909. Deuteronomio 13, versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, como este señor, y te diere señal o milagro, y si se cumpliere la señal o milagro que él te habló, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios, es la versión Reina Valera, os prueba para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Pues bien, ahí vemos un pastor que se ha levantado delante de Maduro, diciendo que es profeta, que es soñador de sueños. Y vemos también cómo Nicolás Maduro se ha ido en pos de otras creencias. Ha estado y está en la brujería. Se ha definido como judío sefardí. Se ha referido a que él es cristiano. Estuvo en el Vaticano. Ahora vemos aquí que está con un pastor o un profeta evangélico. Ese señor no sabe ni lo que es. Y cuando yo lo escuché hace poquito en una entrevista que decía que él era cristiano practicante, cuando dice cristiano practicante, ¿en qué sentido? Porque Nicolás Maduro, si vemos todas las fechorías que ha hecho en Venezuela, ¿cómo puede tener la desfachatez de decir que es cristiano? ¿Dónde está el ser cristiano y un testimonio y una vida que lo acompañe para yo creerle? Porque yo no me creo a nadie que me dice que es cristiano y no lleva una vida acorde a lo que manda la iglesia. Es como decir, soy vegano, pero yo la verdura no la quiero ni ver. En una ocasión al padre Rabasi le preguntaron ¿por qué es católico? Y él dijo, porque me quiero salvar y porque no puedo prostituir mi inteligencia. Obviamente, si tú sabes que la verdad está en la Iglesia Católica, ¿cómo voy a decir un día que soy judío? ¿Cómo voy a hacer un día cómo voy a decir un día que soy evangélico? ¿Cómo otro día voy a ir al Vaticano para que el Papa pues me dé su bendición? ¿Cómo voy a estar con los brujos? ¿A qué juega Nicolás Maduro? No lo sabemos. Simplemente, según el viento que hoy le sople, pues hoy irá al brujo, mañana irá con los judíos, mañana irá al Vaticano y pasado pues ora y decreta un evangélico sobre él. Pues así es la vida de Nicolás Maduro en cuanto a la religión. Deuteronomio 18. Fíjate, ese profeta dice que Dios le ha revelado en sueño pues que nada va a tocar a Nicolás Maduro y que Dios va a bendecir a Venezuela, ¿cierto? Lo reconozco. Ahí también el profeta pues acertó. Dios va a bendecir a Venezuela y lo ha hecho llevándose a Maduro. Seguramente el profeta, lógicamente, no iba por ahí.
¿verdad? Pero fíjate, que dice Deuteronomio capítulo 18, versículos del 20 al 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar o hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si tú dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiere hablado? Cuando el tal profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea, ¿cómo podemos saber si un profeta es auténtico o no es auténtico? Pues cuando el profeta dice algo y no se cumple. Y no se cumple. Y muchos dirán, sí, pero es que Jonás y Nínive, sí, claro, ahí Dios se arrepintió. ¿Por qué? Porque el pueblo se arrepintió y ayunó por 40 días. Adultos, niños y hasta los animales. Entonces Dios, como es padre, no lanzó finalmente el castigo. Pero ese no es el punto. Ahí Nínive se arrepintió. Pero aquí el arrepentimiento no está por ningún lado. Es otro punto diferente. No tiene nada que ver. Si el profeta habla y se cumple, ese profeta es de Dios. El profeta que te decreta y eso no se cumple, habló por presunción, dice el Señor. Jeremías capítulo 14, versículos del 14 en adelante. Y díjome Jehová, mentira profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación y vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, los cuales yo no envié. Y dicen, ni espada, ni hambre habrá en esa tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Y el pueblo a quien profetizan será echado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. Y no habrá quien los entierre. Ellos, sus mujeres, sus hijos y sus hijas. Y derramaré sobre ellos su maldad. Este versículo 16 es una auténtica bomba. ¿Por qué? Porque habla del pueblo que escucha esas falsas profecías. ¿Y qué dicen? Que Dios mismo derramará sobre ellos su propia maldad. A los hombres, a las mujeres, sus hijos, sus hijas. Y no habrá quien los entierre. ¿Por qué dice Dios que no habrá quien los entierre? Porque no va a quedar absolutamente nadie de pie para poder realizar tal acción. Fíjense con qué claridad nos habla Dios. Ezequiel, capítulo 13, versículos 2 y 3. Dice lo siguiente: Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su corazón, oíd la palabra de Jehová. Estamos leyendo la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría, dice el padre Luis Toro. Versículo 3, Ezequiel 13, versículo 3. Así lo ha dicho el Señor Jehová. ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Como ese señor que vio en sueños que Dios iba a proteger a Nicolás Maduro y nadie lo iba a tocar. ¿Dónde vio eso? ¿Dónde vio eso?
La palabra de Dios dice, andan en pos de su propio espíritu y nada han visto, todo es de su propia imaginación. Pues así andan esos profetas, ¿verdad? Que dicen ver y no han visto absolutamente nada. Vamos a leer algunos versículos también del Antiguo Testamento. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Hay una grandísima cantidad de versículos donde la palabra de Dios nos advierte de los falsos profetas. Pero mucha gente, aunque la escritura es clara y la escritura nos advierte, hacemos caso omiso. A mí lo que me diga Dios no me importa. Yo voy a escuchar a ese señor, porque a mí eso me divierte. Y eso no es correcto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías de perdición y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo perdición acelerada, y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, fíjate, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y para terminar, podemos leer la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 1, versículo 16, que dice lo siguiente: profesan conocer a Dios, mas con sus obras lo niegan, siendo abominables y rebeldes, y reprobados para toda obra buena. La palabra de Dios es muy, muy clara, pero tú y yo preferimos seguir a buscones y no seguir a la iglesia. Lo que Cristo instituyó, los sacramentos, la Eucaristía, el amor a la Virgen, los santos. Preferimos vivir ajenos a todo eso y ser engañados por personas que dicen venir de Dios, pero su único Dios es el estómago, porque vienen buscando vuestras cosas y no os buscan a ustedes, como decía San Pablo. San Pablo decía, yo no vengo a buscar vuestras cosas, yo vengo a buscaros a ustedes. Para que vean la diferencia, la iglesia se preocupa por el bien de las almas. El falso profeta, ¿por qué? Por llenar sus bolsillos y su estómago. Así que, hermano, no seas como Nicolás Maduro, no aceptes nunca diferentes ofertas religiosas donde te puedan confundir. ¿Sí? Vas a sentir muy, muy, muy bonito las sensaciones, ¿verdad? Todo eso, ese subidón de adrenalina que vas a recibir en ese culto. Pero, como decía Benedicto XVI, que los sentimientos es todo lo contrario a la fe. La fe perdura, la fe espera, pero el sentimiento, ¿sí? Es algo pasajero, placentero quizás en ese momento, pero tal como vino, se va. Por eso, Benedicto XVI decía que el sentimiento y la fe eran dos cosas totalmente contrarias. Así que, hermano, dale like, comparte, si eres nuevo en el canal, suscríbete y no te olvides de hipear este video en el recuadrito de aquí abajo. Dios te guarde, Dios te bendiga.